Hablemos de la familia que fue encontrada muerta en un rancho en México. Pero, ¿qué fue lo que les pasó? Aquí te cuento toda la historia. México vivió una de las peores tragedias el pasado 16 de mayo de 2026. La violencia es lo que ocurrió este domingo en Puebla. La Fiscalía Estatal busca a 3 personas por su presunta participación en la masacre de una familia en el municipio de Tehuitzingo. El rancho La Marihuana, un nombre heredado por la costumbre y no por la plantación, pertenecía a la familia Torres Aguilar desde hacía décadas. Un terreno enclavado en la comunidad de Texcalapa, en el municipio de Tehuitzingo, donde la vida seguía ritmos ancestrales. Allí vivían Cecilio Torres Gervasio, de 55 años, y su esposa Marcela Aguilar Morales, de 48, junto a 3 de sus hijos adultos, Roberto Torres Aguilar, de 35, Gabriela Torres Aguilar, de 22, y José María Torres Aguilar, de 16 años. También convivía con ellos Marta Flores, de 29 años, esposa de Roberto, quien cuidaba a su bebé Carolina, de apenas un mes. Para atender el rancho empleaban a 3 trabajadores: Efren, de 50 años, José, de 59 y Kevin, de 15 años. Eran 10 almas que compartían las labores cotidianas: ordeñar vacas, cultivar maíz y mantener la maquinaria que daba sustento. La tarde del 16 de mayo, sin que lo supieran, comenzó el preludio de la tragedia. Al abrir el grifo de agua para lavar la ropa, descubrieron que la cisterna estaba vacía. La familia se alarmó. El agua era vital para la vida en el campo. Llamaron a un camión cisterna que debía abastecerlos, pero el vehículo se averió durante el trayecto. Roberto y José salieron a buscar un mecánico mientras la noche se cernía sobre Texcalapa. Durante esas horas, una coincidencia fatal aisló al rancho. La señal telefónica se había perdido días antes. Un corte de servicio dejó sin comunicación a toda la región desde el 14 de mayo. Sin teléfono ni internet, los habitantes se encontraban en una zona de silencio. El infortunio no podía llegar en peor momento. En un rancho donde la rutina se basaba en la confianza y la familiaridad, nadie sospechaba que un grupo armado ya había puesto la mira sobre ellos. La sensación de seguridad que ofrece la vida rural se volvió vulnerabilidad cuando la oscuridad llegó. Pero antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Graciela Medina, que me escribió: saludos por escuchar esta triste vivencia de esta familia. Saludos y muchas bendiciones y prosperidad. Cuídate. Muchísimas gracias, Graciela, por estar aquí en la comunidad, por verme y por mostrarme tu apoyo. Te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. También quiero saludar a Kika Belgarribarra, que me escribió: gracias, muchísimas gracias a ti por estar aquí en la comunidad y por apoyarme. Te envío un fuerte abrazo. Y por último, quiero saludar a Tomasa de Jesús, que me apoyó vía PayPal. Muchísimas gracias, Tomasa. De verdad te envío un fuerte abrazo. Te deseo lo mejor y espero que las cosas vayan de maravilla. Por favor, cuídate mucho. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer con el super gracias que está allí abajo, o también con el link de PayPal que tienes en la descripción del video, y sabes que si lo haces recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más, continuemos con el caso. Cuando el reloj marcaba la medianoche, la calma del rancho se quebró por un sonido metálico y seco. Eran las 0:40 horas del 17 de mayo cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el rancho. Llegaron en un vehículo que se acercó sin titubear. Descendieron portando armas largas y pistolas calibre 22 y 9 milímetros. Según los casquillos que más tarde encontraron los peritos, irrumpieron a balazos contra las ventanas y paredes, perforando madera y cristal, con una lluvia de proyectiles. Pero no entraron a robar, no buscaban vacas ni herramientas,
Su intención era eliminar a quienes estaban adentro. El primer objetivo fue Cecilio, el patriarca, quien dormía en su habitación. El estruendo lo despertó de golpe. Se levantó para ver qué sucedía, pero los disparos lo alcanzaron antes de que pudiera reaccionar. Marcela intentó proteger a José María, su hijo adolescente, pero los asesinos abrieron fuego indiscriminado y ambos cayeron. Gabriela fue abatida cerca de la cocina, donde todavía quedaban platos de la cena. Roberto y su esposa Marta se escondieron en el dormitorio contiguo, intentando proteger a la pequeña Carolina. Marta la envolvió en una cobija y la presionó contra su pecho para que no llorara. En el intento de salvarla, la madre murió por disparos y la bebé se asfixió al quedar apretada bajo su cuerpo. El silencio final de Carolina, que apenas tenía 1 mes y 20 días de vida, se convirtió en el eco más doloroso de aquella madrugada. Los trabajadores Efren, José y Kevin dormían en una habitación separada. Despertaron con el ruido y se lanzaron hacia la puerta, pero los atacantes los atacaron en el pasillo. Los asesinaron sin mediar palabra y dejaron sus cuerpos tendidos. En total 10 personas fueron asesinadas, 7 miembros de la familia y 3 trabajadores. La brutalidad del ataque quedó plasmada en las paredes y ventanas que mostraban decenas de impactos de bala. Los agresores actuaron con celeridad, revisaron el inmueble y se marcharon, dejando atrás un rastro de casquillos de armas largas y cortas. El raid no duró más de 15 minutos, pero una mujer quedó viva. Mientras el grupo armado escapaba, una integrante de la familia todavía respiraba. Marta, la madre que había intentado salvar a su bebé, agonizaba entre cuerpos. Un vecino que escuchó los disparos y vio el resplandor de las armas, corrió al rancho cuando cesó el ruido. Al entrar, pisó un charco de sangre y oyó un susurro. Encontró a Marta aún con vida, apretando a Carolina contra su pecho. La trasladó de emergencia al hospital más cercano, pero Marta murió en el camino. La señal telefónica seguía sin servicio. Para pedir ayuda, se necesitaba salir del pueblo y avanzar varios kilómetros hasta encontrar cobertura. El vecino angustiado tuvo que esperar a que amaneciera para dar aviso a la autoridad. En la mañana se descubrió la magnitud del horror. Al amanecer del 17 de mayo, la voz del luto se extendió por la Mixteca. Los pobladores de Texcalapa se acercaron al rancho y vieron escenas de guerra. Los cuerpos estaban tendidos en distintas habitaciones. La sangre se había secado en el piso. Los casquillos brillaban entre los escombros. Fue una masacre. Sin señal de teléfono ni cobertura de internet, la noticia se demoró en llegar a las autoridades. Era como si el rancho estuviera aislado del mundo. Zona del silencio no era solo una expresión poética. La región carecía de servicios de comunicación. Muchos habitantes dependían de radios de frecuencia local o de rumores para informar. El corte de señal ocurrió el 14 de mayo, 3 días antes de la tragedia, cuando un fallo técnico dejó incomunicado al municipio. Los residentes caminaron largos kilómetros para dar aviso. Fue un joven pastor quien cargó con la responsabilidad de recorrer la loma, cruzar el río y llegar al poblado con señal. Al llegar a la plaza de Teutzingo, encendió su celular y marcó el número de emergencia. La respuesta tardó aún más debido a la remota ubicación y la escasez de patrullas. Las autoridades recibieron la denuncia casi 7 horas después del crimen. Durante la mañana, los sobrevivientes y vecinos realizaron las primeras diligencias improvisadas. Levantaron los cuerpos, los cubrieron con cobijas y velas y comenzaron a rezar. Sabían que la escena no debía ser alterada, pero el instinto de compasión predominó. Cuando llegaron las autoridades, se encontraron con un panorama dantesco: 10 ataúdes improvisados y un rancho enmudecido por la tragedia. La fiscalía desplegó personal para procesar el lugar, recolectaron decenas de casquillos y levantaron huellas y rastros de sangre.
La escena fue asegurada por elementos de la policía estatal, quienes montaron un operativo conjunto para resguardar la zona y evitar la fuga de posibles responsables. Pero entonces era una investigación sin detenidos. La fiscal Idamis Pastor Betancourt acudió al lugar y declaró ante los medios que ningún detenido había sido asegurado hasta ese momento. Sin embargo, aseguró que no habría impunidad y que se rastrearía tanto a los ejecutores como a los autores intelectuales. Los rumores comenzaron a circular. ¿Fue una venganza de un cártel? ¿Una disputa por tierras? Nadie lo sabía aún, pero el silencio de la región empezó a llenarse con susurros. La fiscal señaló que la línea de investigación principal era un ajuste de cuentas familiar, pero dejó claro que no se descartaban otras hipótesis. Esta declaración alimentó la incertidumbre y generó divisiones dentro de la propia familia. Con las horas, los nombres de las víctimas comenzaron a conocerse y a circular entre los vecinos y en redes sociales. La lista de los fallecidos se grabó en la memoria colectiva de Puebla. Cecilio Torres Gervasio, de 55 años, era el patriarca del rancho y propietario del terreno, conocido como un hombre trabajador que había sacado adelante a sus hijos ordeñando vacas y cultivando maíz. Había heredado la parcela de su padre y era un referente en la comunidad. Marcela Aguilar Morales, de 48 años, era esposa de Cecilio, madre de los hijos, mujer alegre que vendía queso casero y cuidaba de sus nietos. Era quien mantenía a la familia unida y apoyaba a otras mujeres del pueblo. Roberto Torres Aguilar, de 35 años, hijo mayor, dueño del camión pipa de agua y operador de maquinaria. Se había casado con Marta y recién había sido padre de Carolina. Era conocido por su responsabilidad. Marta Flores Crisóstomo, 29 años de edad, era esposa de Roberto y madre de Carolina. Murió con su bebé en brazos, apretándola para protegerla. Su historia se convirtió en símbolo del instinto materno llevado hasta el sacrificio. Carolina Torres Flores, de 1 mes y 20 días, la víctima más joven. Su muerte por asfixia fue por el abrazo desesperado de su madre y esto conmocionó a todo México. Los ataúdes blancos en su funeral se convirtieron en imagen dolorosa de inocencia cegada. Gabriela Torres Aguilar, de 22 años, era hija de Cecilio y Marcela. Cursaba estudios de administración y apoyaba a su padre en la contabilidad del rancho. José María Torres Aguilar, de 16 años, era el menor de los hijos, estudiaba la preparatoria y soñaba con mudarse a la ciudad para seguir una carrera técnica. Su vida se truncó en la adolescencia. Efren, de 50 años, trabajador del rancho, llevaba más de 15 años con la familia y para muchos era casi como un tío. José, de 59 años, era otro empleado de tiempo completo, experto en el cuidado del ganado. Sus hijos trabajaban en la construcción del rancho. Y Kevin, de 15 años, era un aprendiz que ayudaba a pastorear y realizar labores menores. Era hijo de Efren y soñaba con comprar una motocicleta con sus ahorros. Estos nombres fueron quienes partieron de una forma horrible, por tanto creo que hay que honrarlos y recordar que no eran cifras frías en una estadística, sino personas con historias, sueños y familias que quedaron rotas. Esta tragedia no solo acabó con 10 vidas, destruyó 3 generaciones y fracturó un árbol genealógico cuya sombra cobijaba a muchos. Sin embargo, comenzaron rumores de un video viral. Mientras se elaboraba la lista de víctimas, comenzó a circular en redes sociales un video grabado semanas antes por José Alfredo, otro de los hijos de Cecilio, que no vivía en el rancho. En las imágenes, José Alfredo se quejaba de que sus padres lo obligaban a trabajar, calificaba a su familia de esclavista y amenazaba con tomar medidas extremas. El video se volvió viral tras el ataque y muchos lo señalaron como posible responsable.
usan la droga, el cristal, la cocaína. Y no fue porque yo lo quise público, sino que porque ellos era mucho trabajo lo que a mí me ponían a hacer. Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar, entonces estamos haciendo esas investigaciones, esas indagatorias, ya se hicieron el levantamiento de los cuerpos. En las horas posteriores al crimen, la fiscalía informó que la hipótesis principal del móvil era un ajuste de cuentas familiar. La fiscal Idamis Pastor explicó que se investigaban conflictos relacionados con disputas por tierras y herencias. Los vecinos corroboraron que en los últimos meses había tensiones dentro de la familia Torres, una discusión por la propiedad de un terreno y la venta de un tractor. Este tractor había sido comprado con un crédito que Roberto y su padre gestionaron. Otros miembros de la familia reclamaban parte de la propiedad. También circulaba la versión de que un familiar había intentado vender un camión de agua sin consultar a los demás. Las rencillas por tierras y bienes no son raras en comunidades agrarias donde el patrimonio se reparte entre hermanos. En este caso, sin embargo, la disputa pudo haber escalado a una violencia sin precedentes. Las autoridades tampoco descartaron la posibilidad de que se tratara de un robo o de una revancha ajena. La región de la Mixteca, aunque mayormente agrícola, se encuentra en la ruta de Huauchicol, robo de combustible y de otros delitos. No obstante, la fiscalía fue enfática en rechazar la hipótesis de un cártel del narco, porque los casquillos hallados correspondían a armas comunes en la zona y no a fusiles de uso militar. La propia comunidad descartó la presencia de grupos delictivos organizados y apuntó a un problema interno: la mezcla de rumores entre los que se hablaba de deudas de juego, celos y viejos pleitos alimentó la incertidumbre, pero el relato oficial se centró en la venganza intrafamiliar. Entonces, esta fotografía del rancho ahora tiene un tinte perturbador. En las redes sociales comenzó a circular una fotografía que mostraba a la familia reunida frente al rancho. Sonreían abrazados y la bebé Carolina dormía en los brazos de su madre. La imagen mostraba a Cecilio con un sombrero de palma, a Marcela con el delantal de cocina y a los jóvenes apoyados en la cerca de madera. Nadie podría imaginar que semanas después esa imagen se transformaría en un símbolo de tragedia. La investigación avanzó con rapidez. 2 días después del ataque, el 19 de mayo, la fiscalía anunció la detención de un sospechoso, Juan Manuel N., alias El Pony. Las autoridades lo identificaron como sobrino de Cecilio y parte del grupo delictivo Los Chetos. Según las pesquisas, El Pony había participado directamente en la ejecución y movilización de los asesinos. Los registros de su teléfono celular lo ubicaban cerca del rancho en la noche del ataque y testigos lo vieron merodear por la zona antes de que ocurriera el ataque. También se confirmó que tenía antecedentes por robo de ganado y por ataques anteriores. El Pony era hijo de un hermano de Cecilio y pertenecía a una banda criminal que operaba en la región. La venganza familiar se cruzaba con la lógica de grupos dedicados al robo de vehículos y al narco. La investigación apuntó a que el motivo no solo era la herencia, sino la disputa por un tractor y un camión. Un testigo incluso aseguró que el Pony había exigido la propiedad del tractor porque lo consideraba suyo y al no obtenerlo había amenazado con hacer justicia por su mano. La fiscalía informó que el ataque fue planificado y que al menos 3 personas más habían participado. Pero ¿dónde está José Alfredo? Aunque la detención del Pony fue un avance, el nombre de José Alfredo
seguía resonando. El video viral lo mostraba furioso y amenazante, y muchos lo asociaban con el crimen. La fiscalía reconoció que era una persona de interés y que le habían solicitado presentarse para declarar. Sin embargo, José Alfredo se encontraba prófugo. Su ausencia alimentó la duda. Algunos familiares lo defendían, asegurando que estaba en rehabilitación y que había grabado el video en un momento de frustración. Otros recordaban que se había peleado con su padre por la venta de un terreno. Las redes sociales lo convirtieron entonces en el principal sospechoso. Cuatro días después de la tragedia, la FGE informó que ya habían 3 detenidos. Además del Pony, fueron capturados Alberto y Ancineto, 2 hombres ligados al grupo que perpetró el crimen. La identidad de estos sujetos se mantuvo en reserva para no afectar la investigación, pero se supo que uno era mecánico y otro un trabajador del rancho cercano. Las autoridades aseguraron que las detenciones se lograron gracias a un operativo en coordinación con la Policía Estatal, la Policía Ministerial y la Guardia Nacional. También resaltaron que el avance se debió a testimonios de la comunidad y a la inspección de cámaras en la carretera. El caso comenzó a encajar. Los detenidos serían parte de un grupo que planeó el ataque para terminar con Cecilio y adueñarse de la tierra. Sin embargo, el FGE mencionó que al menos 3 personas más habían participado y seguían prófugas. Uno de ellos sería el autor intelectual, quien supuestamente orquestó el crimen a distancia y con apoyo de la banda. Aquí surgió el nombre nuevamente de José Alfredo, pero la fiscalía no lo confirmó públicamente. La comunidad se dividió entre quienes exigían su captura y quienes pedían pruebas antes de incriminarlo, pero entonces la pregunta seguía latente: ¿quién dio la orden? Y así daron 3 viudas del rancho. Al contabilizar a los trabajadores asesinados, se supo que Efren, José y Kevin tenían familias que dependían de ellos. Las viudas de Efren y José, junto a la madre de Kevin, se presentaron ante la fiscalía para exigir justicia. Sus historias añadieron otra capa de dolor al caso. Al mismo tiempo se supo que Marcela había dejado deudas en la tienda del pueblo y que las cuentas agrícolas quedaban en el aire. ¿Quién se haría cargo de las deudas y de los huérfanos? La comunidad respondió con solidaridad, organizando colectas y apoyo, pero la sensación de inseguridad persistía. Las viudas no solo clamaban por justicia, también necesitaban sobrevivir a un futuro sin sus esposos. Uno de los personajes claves fue el mecánico que acudió al rancho la noche del ataque para reparar el camión. Según la versión, recibió una llamada de Roberto pidiéndole que arreglara el motor de la cisterna. Al llegar al rancho, le sorprendió que hubiera varios hombres desconocidos rondando, pero no les dio importancia. Mientras él trabajaba, escuchó disparos y se tiró al suelo. Dijo que vio como 3 hombres con pasamontañas entraron a la casa y otros 2 custodiaban la puerta. Intentó huir, pero uno de ellos le apuntó con un arma y le dijo que no se moviera. Cuando los hombres se marcharon, el mecánico corrió hacia su camioneta y se escondió en la maleza hasta que todo terminó. En su declaración reconoció a El Pony como uno de los atacantes. Lo había visto en fiestas de la comunidad. También mencionó que la camioneta usada tenía placas de Guerrero. Su testimonio fue fundamental para que la fiscalía conectara a los sospechosos con el crimen. Pero la violencia no cesó. Hubo una balacera en el velorio. Alrededor de las 22 horas del día del funeral, mientras los habitantes velaban a las víctimas, se escucharon disparos cerca de la iglesia. Los asistentes cayeron al suelo y se ocultaron detrás de los ataúdes. Nadie resultó herido, pero el miedo se apoderó del pueblo. La policía informó que se trató de disparos al aire realizados a varios kilómetros, pero la paranoia se instaló. Algunos creyeron que era un mensaje de los asesinos, recordándoles que seguían libres. El rumor se extendió rápidamente y los vecinos empezaron a hablar de abandonar el pueblo. Era un recordatorio de que la violencia no termina con un funeral.
Con el paso de las semanas, la comunidad empezó a reconstruir su vida. El rancho de la marihuana quedó vacío y silencioso. Algunos parientes de Cecilio se mudaron temporalmente para cuidar el terreno y los animales. La casa donde ocurrió todo se convirtió en un memorial improvisado, con velas y fotos que cubrían las paredes perforadas por balas. Las escuelas de la zona organizaron ceremonias para recordar a José María y a Kevin, los estudiantes fallecidos. La parroquia llevó psicólogos y talleres de duelo para ayudar a los habitantes a procesar el trauma. El dolor se mezclaba con la necesidad de seguir adelante y la tierra debía sembrarse de nuevo y la vida rural no se detenía. Finalmente quiero dedicar esta historia, este caso más bien, a la memoria de estas 10 personas, exigiendo que se haga justicia y que no vaya a quedar impune. Pero antes de irme quisiera recomendarte este caso del profesor Kevin Santiago Ángel, el que tienes justamente aquí, que fue un profesor que entró a una casa y salió en partes en una maleta. Si quieres ver toda la investigación, ya sabes, solamente tienes que darle clic aquí, aquí. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo caso.